Buenas noches, América. El presidente de China, Xi Jinping, visitará Italia, Francia y Mónaco a partir de este jueves y hasta el 26 de marzo. El gigante asiático llega al viejo continente buscando expandir sus iniciativas comerciales conocidas como Cinturón y Ruta de la Seda, construyendo puertos y ferrocarriles, entre otras infraestructuras, en más de 60 países desde el Pacífico Sur a través de Asia hasta Europa y África. Los proyectos incluidos en la campaña han sido muy criticados por generar elevadas deudas en los países que los reciben y muy poco trabajo para empresas locales. El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, anunció hoy que, pese a las críticas y objeciones de Estados Unidos, su país será el primero del G7 que se une a esta ambiciosa iniciativa china. Para intentar tranquilizar los ánimos, Conte ha dicho que la firma del memorando de entendimiento que se producirá esta semana no pone en cuestión la posición italiana en su estratégica alianza transatlántica, pero a pesar del mensaje, la Casa Blanca ha advertido a Roma sobre las intenciones de unirse al que calificó de vanidoso proyecto de Beijing. Trump llegó a la Casa Blanca con el mensaje de Estados Unidos primero, que se ha ido transformando en 2 años en Estados Unidos a solas. Este aislacionismo trumpiano se manifiesta en su rechazo a la idea de la globalización y las críticas a cualquier organismo internacional del que forma parte, desde la propia ONU a la OTAN, pasando por la Organización Mundial del Comercio, el Tribunal Penal Internacional, el Consejo de Derechos Humanos. Trump abrazó la doctrina del patriotismo, como resumió ante la Asamblea General de la ONU el año pasado. Es comprensible que su administración lamente que China, como también Rusia y otras superpotencias, avancen en sus intereses y capacidades de influencia en el mundo. Pero este avance también, y entre otras cosas, se produce por esa retirada de Estados Unidos. Lamentarse o advertir a socios transatlánticos no va a detener a los gobernantes europeos en tomar las decisiones que más les convengan. Si Estados Unidos se repliega, su espacio será ocupado por otros. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, y las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias, para el repaso de la actualidad y buscar los puntos de vista de los expertos que nos ayuden a poner un poco el contexto, unas notas al pie. Notas que se merece la reunión que ha habido hoy en la Casa Blanca, la reunión entre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Han flirteado durante meses y esta reunión demuestra esa buena sintonía entre los dos líderes, que además se muestran esa admiración, no solo de sus figuras políticas, sino de sus políticas. Vamos a conversar con Moisés Naim, es periodista, es director del espacio Efecto Naim, aquí en NTN 24. Moisés, gracias por acompañarnos, bienvenido, un gusto tenerte. Me gustaría comenzar preguntándote por esa reunión en la Casa Blanca. ¿Qué impresión te dio? ¿Qué conclusiones sacas? Yo creo que el encuentro entre estos dos presidentes hay que celebrarlo. Estos son los presidentes de las 2 más grandes democracias del hemisferio, de las 2 más grandes economías del hemisferio, y ojalá se integren y ojalá encuentren formas de colaborar y de integrar sus economías y en el proceso integrar al resto de América Latina. Esto es algo que yo he venido soñando, esperando y he estado escribiendo sobre esto desde hace años. Escribí cartas abiertas a Lula da Silva, a Dilma Rousseff, con la esperanza de que pudiera haber una integración entre Estados Unidos y Brasil, donde todos los demás países pudieran ser incluidos con una condición democrática, en el caso de que los países puedan formar parte de un acuerdo de libre comercio que incorpore a toda América Latina, anclado en la relación de Estados Unidos con Brasil, pero solamente si son democráticos. Eso cambiaría el panorama político de América Latina de una manera más permanente y yo creo que mejor. Desde el punto de vista ideológico, ¿qué análisis haces de esa reunión, de ese encuentro entre el llamado Trump del trópico y el Bolsonaro norteamericano? Se parecen en muchas cosas, son audaces, son rompedores, son diferentes, son polémicos y todo eso. También se parecen en que los dos tienen enormes problemas con la justicia. Los dos han sido acusados, ellos y sus familiares, de participar en actos de corrupción que no han sido probados, son acusaciones, están siendo investigados y no sabemos el resultado. Pero ambos están siendo acosados por la justicia en sus respectivos países por conductas
indebidas, que los acusan inclusive son conductas criminales. Eso es una cosa. La otra cosa es que ambos necesitan más legitimidad, especialmente Bolsonaro, para que él mostrarse en la oficina, en la Casa Blanca, en la oficina del presidente de Estados Unidos, interactuando con él, actuando como un presidente de un gran país reunido con el presidente de otro gran país, le da una legitimidad, le da a los brasileños la sensación de que tienen un jefe de Estado respetado por la comunidad internacional, respetado por los Estados Unidos, que está reunido en Washington promoviendo los intereses de todos los brasileños. Es el análisis, el punto de vista de Moisés Naim, periodista y director de Efecto Naim. Gracias, Moisés. Un lujo siempre tenerte en nuestro programa. Feliz noche. Más cuestiones de la actualidad, datos de una encuesta que le dan la razón al presidente Trump. Miren, la economía en Estados Unidos va bien. Los datos económicos avalan la gestión del presidente. El desempleo está en sus niveles más bajos y los salarios han subido, por citar dos ejemplos que afectan a las personas. Las grandes críticas que le llegan al presidente por parte de los demócratas, sobre todo, es que esta bonanza económica no llega a todo el mundo. Pero hay una encuesta que ha realizado la consultora SSRS para CNN que da cuenta de lo contrario. Preguntados los estadounidenses sobre cómo considera la economía de Estados Unidos, más de 7 de cada 10 dicen que va bien o muy bien y solo el 27% creen que va mal o muy mal. Esta es una de las cifras más altas de las presidencias recientes en la cuestión económica. Preguntado sobre la aprobación del manejo del presidente por la economía, por las políticas económicas, dice que la aprueban más de la mitad, el 51%. Y en general, el apoyo a la gestión del presidente Trump también obtiene un buen resultado, si bien está aún por debajo del nivel del aprobado, de la mayoría. Dicen que lo aprueban el 42%, una buena cifra teniendo en cuenta de dónde viene ese grado de aprobación, ese porcentaje, y el 51% continúan diciendo que no. Visto en perspectiva, este dato nos lleva a presidencias anteriores en el mismo momento. Presidencias como las de Bill Clinton, que en el año 95 tenía el 44% de aprobación, o Ronald Reagan en el año 83, que tenía el 41%, el mismo que tiene ahora mismo el nivel de aprobación o porcentaje de aprobación del presidente Trump. Y ambos presidentes, tanto Clinton como Reagan, fueron reelegidos. ¿Va por el mismo camino el presidente Trump? Una última cuestión de la actualidad nos lleva a Argentina. Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, enfrenta una tercera causa. Se abre una tercera causa, en este caso por presunta corrupción, en un momento de su presidencia en la que la Fiscalía dice que actuó de manera irregular cuando importó gas natural licuado que necesitaba el país. Esto se deriva de la investigación de lo que se conocen como los cuadernos de las coimas de un chofer que fue documentando cómo transportaba dinero y que la Fiscalía ha utilizado para abrir esos procesos de investigación. Ese proceso llevaría a cárcel preventiva, pero en el caso de Cristina Fernández de Kirchner no aplica porque tiene fuero, ya que ella es senadora. Y además esto llega en el momento en el que ella se está planteando, está pensando si se va a presentar como candidata a las elecciones presidenciales para volver a la presidencia de la Argentina. Saludamos a Paula Lugones. Ella es corresponsal en Washington del periódico Clarín. Señora Lugones, gracias por estar con nosotros. ¿Hay elementos para pensar que esta tercera causa tiene acusaciones fundadas o forma parte de una persecución política, como dice la expresidenta argentina? No, evidentemente son acusaciones legítimas. Hay muchas pruebas que la complican a ella, y no solo en esta causa en la que está procesada, en la que la procesaron ayer, sino Cristina Kirchner también está procesada en 8 causas en total y tiene pedido de prisión preventiva. Es decir que evidentemente no es una causa armada por temas políticos. Hay pruebas de choferes, de funcionarios que venían gestionando, por ejemplo, que anotaban en cuadernos todos los movimientos que se hacían para pagos ilegales a distintos funcionarios de su administración. Ella está involucrada en varias causas, en hotelerías que tenía
para presuntos lavados de dinero, también en favorecer a determinados empresarios en obras públicas. No es solo una causa, sino que hay una serie de indicios muy importantes que indican que ella podría haber sido la jefa de una asociación ilícita destinada a enriquecerse, a favorecer a ciertos empresarios en la obra pública. Por supuesto, esto tendrá que ser juzgado. La mejor manera es que ella de pronto se someta a la justicia para que realmente se determine si ella es culpable o no, pero la verdad es que los indicios son múltiples. ¿Está en riesgo Cristina Fernández de Kirchner de perder su inmunidad parlamentaria? Por ahora no, ella es senadora, ya te digo, tiene 8 causas, 3 de ellas con pedido de prisión preventiva. Se ha hecho un pedido al Senado, pero como ustedes saben, ellos tienen mayoría. Por ahora no creo que este pedido prospere. Pero bueno, por supuesto, todo esto en un año electoral es bastante complicado y delicado, pero también este panorama podría beneficiarla a Cristina Kirchner electoralmente, quizás, porque ella siempre se ha presentado como una víctima de la justicia, como una perseguida política, y a lo mejor este avasallamiento de causas, que no es de ahora, sino que viene ya desde hace varios años, podría darle un argumento a sus seguidores, ¿no? Como que ella es una víctima política. Pero por ahora no hay indicios de que prospere en el Senado un levantamiento de fueros. Si Fernández de Kirchner decide finalmente lanzarse a la presidencia, ¿cree que estas acusaciones la van a beneficiar o la perjudicarán? Sí, es un poco lo que te comentaba recién. Ella se ha presentado siempre como una víctima de una persecución política. No es una causa, son 8, esto viene desde hace tiempo, se vienen acelerando en estos últimos meses, porque la verdad que la cantidad de acusaciones y de pruebas y de testigos que han declarado contra de ella y contra una supuesta trama de asociación ilícita para beneficiar a muchos de los funcionarios es cada vez más grande. Y habrá que ver si esto la termina beneficiando o no electoralmente. Todavía no se sabe si Cristina Kirchner en realidad se va a presentar como candidata a presidenta, todavía no le ha dicho nada. Ahora está en Cuba cuidando la salud de su hija, y la presentación de ella como candidata todavía es una incógnita. Es el análisis de Paula Lugones, es la corresponsal en Washington del diario argentino Clarín. Gracias, señora Lugones, por estar con nosotros. Feliz noche. Así terminamos, pero antes de irnos a la pausa, les anunciamos la entrevista con Tamara Suju. Vamos a hablar de derechos humanos y de la violación de los mismos en Venezuela. Los documenta desde hace tiempo y en las próximas horas va a presentar su informe en Washington junto al secretario general Luis Almagro, el de la OEA. Pues bien, la señora Suju viene a Poder Latino para adelantar el contenido de ese informe. Tiempo para la entrevista, para conversar hoy sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Mañana la Organización de Estados Americanos ha anunciado una rueda de prensa. Su secretario general, junto a Tamara Suju, van a presentar un informe, el último, del Khasla Institute. Es una organización que toma cuenta y documenta violaciones de derechos humanos en Venezuela. Y recibimos esta noche con mucho gusto a la señora Suju, que nos acompaña aquí en los estudios de NTN 24. Tamara, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. La señora Suju es abogada, defensora de derechos humanos, es directora del Khasla Institute y además es delegada de la Asociación Mundial de Juristas ante la Corte Penal Internacional. El informe que se presentará mañana, ¿qué datos nuevos incluye? Mira, es el informe sobre los últimos 2 meses y medio de la represión en Venezuela. Incluye datos sobre todo la documentación de detenciones arbitrarias, torturas en estos 2 últimos meses, la actuación de los paramilitares, sobre todo, que ha sido la gran diferencia con respecto a los años anteriores, porque le han dado luz verde para actuar con asesinatos, con torturas, con detenciones arbitrarias, unidos a los grupos de inteligencia venezolanos, ¿no?
En gran parte se señala pues lo que se ha enviado los últimos 2 meses a la Corte Penal Internacional, aproximadamente casi 40 casos de tortura, de testimonio de torturas directos, de víctimas directas en menos de 2 meses. Inclusive hay testimonios de menores de edad, de una niña de 13 años y un niño de 14 años que fueron torturados mientras estaban detenidos. Incluye justamente la actuación de estos paramilitares en el contexto de la represión, secuestro de periodistas por los paramilitares, detención, robo de todos los equipos de los periodistas, y incluye cómo está actuando la DGCIN, la División de Contrainteligencia Militar venezolana, en el contexto de la represión. Mañana van a pasar varias exclusivas, ¿no? Entre ellas voy a presentar un testigo y además de eso voy a presentar unos videos de los calabozos del DGCIN. Los vamos a poder ver. Los van a poder ver. ¿Qué tipo de torturas estamos hablando? Las más terribles que puedas imaginarte. Las últimas torturas que ha documentado Cásela no solamente incluyen los colgamientos, las descargas eléctricas, puntapiés que llegan incluso casi a dejarte sin visión, a pérdidas de la visión. Hay una víctima que le desprendieron la rodilla, la rótula, o sea, la pierna la tiene totalmente deformada de los golpes. Pero también está el uso de las navajas para romperles la piel y a través de la sangre echarles droga para pues, llevarlos a un estado psicológico tal de que ellos puedan soltar conversación. Han sido inyectados también para dar información. Las torturas, hablo de la crueldad porque a medida que avanzamos y que la tiranía venezolana se siente más débil, las torturas son más fuertes, ¿no? Qué duro escucharla. ¿Quién instruye a estos equipos de torturadores, si se puede decir así? Porque un Estado, por sus capacidades, en principio no aplica este tipo de comportamientos, no desarrolla este tipo de comportamientos. Y me está describiendo a cierto tipo de torturas y de prácticas que parecen más bien como importadas. ¿Vienen de fuera? Mira, justamente se va a hablar mañana de la inducción del régimen cubano en la represión venezolana y sobre todo en la forma de torturar a las víctimas, ¿no? La inteligencia cubana está adiestrando a la inteligencia venezolana. Y yo ya denuncié en la Corte Penal Internacional el 28 de diciembre la estructura cubana de la represión en Venezuela, que incluso está en centros clandestinos de tortura, dentro de instalaciones militares, para torturar a víctimas militares. ¿Ha aumentado la represión y las torturas en Venezuela tras el reconocimiento internacional del presidente encargado Juan Guaidó? Se mantienen. No es que ha aumentado, yo creo que se mantienen. Lo más vil que ha ocurrido en los últimos 2 meses y medio es el maltrato y la tortura hacia los menores de edad, ¿no? Porque si me preguntas si ha cambiado en cuanto a civiles y militares detenidos, yo creo que se mantiene en el número un poco. Quizás ha cambiado el método, porque ahora están tratando de obtener información a través de la droga, por ejemplo, ¿no? Y de la inyección de sustancias que desconocemos para sacar la información. Pero los métodos, por ejemplo, de mantenerlos totalmente tapados de visión, o sea, de ocultarles la cara, amarrados de pies y manos durante semanas en sitios oscuros para que ellos pierdan totalmente la noción del tiempo, solamente les sueltan las manos para que coman durante 3 minutos y ya los tienen durante muchos días sin agua, sin alimentos, con pérdida de la noción del espacio, del día, la hora. Toda esta desorientación, además de amenazarlos durante horas sobre su vida, sobre la integridad física de su familia, es el método común, ¿no? Hay algo importante. Mañana se va a develar también una estructura de corrupción y de extorsión dentro del DGCIN, porque no es solamente que mantienen presos políticos, es que también mantienen presos a los que extorsionan. Y los extorsionan para sacar dinero,
para sacar grandes sumas de dinero y desaparecen a venezolanos en esta estructura de la represión para extorsionarlos. No solamente son unos criminales que cometen crímenes de lesa humanidad, sino que son unos criminales comunes, ¿no? Y es muy importante saber hablar también de la actuación de los paramilitares que actúan para apoyar al DGCIN. ¿Todas estas actividades están coordinadas y pensadas y dirigidas desde el gobierno? Sí, sí. No nos olvidemos que la inducción de la actuación criminal viene directamente de Nicolás Maduro. Hace pocos días, en cadena de televisión, dio luz verde a los paramilitares para actuar. Es decir, vayan a la calle a defenderme con las armas de quienes me quieren sacar. Eso es luz verde para la actuación de los paramilitares y algo nuevo, los presos comunes, ¿no? Cuya ministra de cárceles de Maduro dio el beneplácito, los armó y los sacó a la calle a defender la revolución. Entonces, desde Nicolás Maduro, pasando por la vicepresidencia de la República, donde está adjunta el SEBIN, la Policía Política Venezolana, y el Ministerio de la Defensa, que obedece a su comandante en jefe, Nicolás Maduro, la estructura de mano está encabezada por la Presidencia de la República, sus ministros represores, la Fiscalía, la Defensoría, o sea, está todo muy bien estructurado. No es solo, no es que la represión, la tortura, la detención ocurre por casos aislados de organismos que quieren el beneplácito del régimen. No. Es que es la represión está estructurada para controlar a la población venezolana, para meterle miedo, para amedrentarla, para evitar que sigan saliendo a manifestar. Hay médicos detenidos simplemente por tratar de ayudar, médicos que declaran que en sus hospitales no hay nadie y se los están llevando detenidos porque están declarándose. Es tratar de controlar a la población a través del miedo. Lo que pasa es que no lo han logrado. Si no estoy mal, señor Sojo, usted vive en Europa. Sí. Alguien podría decir, oiga, usted es del exterior y desde otro continente, toda esta información, ¿cómo podemos estar seguros que esa es una información fidedigna y que no está exagerada, sacada de contexto y no responde a la realidad? Mira, las víctimas me contactan, yo hablo directamente con las víctimas, hablo con sus familias y hablo con sus abogados. Y a mí me buscan para darme información, me buscan. Es decir, yo a veces no tengo tiempo para tanta información. Esta persona que voy a presentar mañana justamente es un contacto al cual pues se le está brindando todo el apoyo para que él dé la información que tiene. Los videos que se van a presentar mañana son videos que él trajo para presentar. ¿Quién es esta persona? Es una persona, un militar del DGCIN. ¿Y está ahora mismo fuera de Venezuela? Está fuera de Venezuela. ¿Cómo salió de Venezuela esta persona? Bueno, como salen todos, ¿no? Por los caminos verdes tienen que haber salido. ¿Sabemos en qué país? ¿Puede decir qué país? No puedo decir qué país. ¿Y qué nivel de responsabilidad tiene? Bueno, era un custodio de la tumba del DGCIN, era un custodio de esos dos. ¿La tumba que es para los que no conocen? La tumba del DGCIN son los dos sótanos del DGCIN, el edificio de Boleíta en Caracas, donde tienen a la mayoría de los militares detenidos y de algunos civiles de algunos casos, como por ejemplo magnicidio, el caso del Tron. Entonces hay 76 presos políticos en los sótanos del DGCIN, de los cuales la mayoría han sido torturados. ¿Ha recibido usted amenazas? Yo he recibido amenazas muy por debajo de lo que es lo público, ¿no? A mí me amenazan por las redes sociales, yo recibo mensajes, pero realmente cada vez que recibo una la borro, porque mi labor es denunciar lo que está pasando en Venezuela, ayudar a los presos políticos, ayudar a que cesen las torturas, y desde mi denuncia en la Corte Penal Internacional por torturas sistemáticas, el común denominador ha sido la amenaza. ¿La amenaza le ha reprimido en algún momento a trabajar? Nunca. ¿Seguir trabajando? Nunca, porque yo salí de Venezuela en agosto del 2014 para seguir mi trabajo. En la Corte Penal Internacional, donde usted es delegada por la Asociación Mundial de Justicia, se presentó por diversos países y inspirado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, un caso en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
¿Cómo está ese caso? Porque no hemos visto avances. ¿Qué está pasando con ese caso? Mira, la denuncia que hizo la Organización de Estados, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos en la Corte Penal Internacional por su secretario general, ha sido avalada por 6 países latinoamericanos, 5 países latinoamericanos y Canadá. Pero no ha avanzado. No. La Corte Penal Internacional tiene laxos, tiene procesos, ¿no? Es un proceso. No nos olvidemos que es un tribunal penal, no es una organización internacional como la OEA ni como Naciones Unidas, es un tribunal penal el cual evalúa los casos que van a ser investigados posteriormente y después enjuiciados. Entonces, cuando el secretario general denuncia y 6 países suscriben ese informe, del cual Kaslan entregó los 2/3 de su denuncia en la parte de torturas, que es la que sustenta el informe del secretario general en la parte de las torturas por la represión. El examen preliminar está en este momento en la fase 2, que es el examen preliminar pública, que es donde se localizan las víctimas y los victimarios, donde se identifican las víctimas y los victimarios y se profundiza aún más en la evaluación de los casos que subieron de la fase 1 a la fase 2. Cuando estos 6 estados, partes del Estatuto de Roma, denuncian, cuando lleguemos a la fase 4, falta la fase de admisibilidad, que es la fase donde la Corte investiga si el Estado venezolano ha de alguna manera investigado los casos denunciados, cosa que jamás ha pasado porque no hay ni un solo detenido por torturas, por ejemplo. Cuando se pasa a la fase 4 y se produce un informe de la Sala de Asuntos Preliminares, al denunciar los 6 estados, nos evitamos que ese informe entregado a la fiscal deba ser llevado a la sala de jueces. Ella es la que va a tomar la decisión de abrir una investigación. Es que no hay lapsos procesales. Es decir, ¿usted qué cree por el conocimiento que tiene de la Corte? Yo digo que por todo lo que está sucediendo en Venezuela, por todas las pruebas que se han enviado, por la sustanciación de esas pruebas en la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad y que además de eso continúan. No es que han cesado, es que continúan y en peor grado. Yo creo que eso puede avanzar pronto. Señora Sujo, usted ha sido muy crítica con una figura que en los medios de comunicación, entre ellos en ETN24, le dan espacio. Es la considerada, y así la presentan, y así la hemos presentado también aquí en este canal, como la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz. ¿Qué opinión tiene usted de la señora Ortega Díaz? Yo creo que ella se tiene que poner a derecho. Es lo primero que tienen que hacer. Ella fue jefa del Ministerio Público durante 10 años. Hasta julio del 2017 fue jefa del Ministerio Público. Ella fue inductora por acción y por omisión de los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en Venezuela durante 10 años. Desde incluso la persecución de la jueza Fiuni, cuyo caso es reconocido mundialmente y además fue una persona del Ministerio Público quien la violó, porque ella cayó. Ella sabe quién es esa persona. Entonces, además de eso, todas las detenciones arbitrarias, los asesinatos, los torturados 2014, 2015, 2016 y 2017. Entonces, yo sí pienso que ella tiene que ponerse a derecho. Ella tiene las manos manchadas de sangre de venezolanos. Y tiene las manos manchadas de sangre porque pudo evitar, durante todos los años que estuvo ahí, muchas personas que estaban siendo víctimas de tortura en las cárceles de nuestro país, porque ella conocía de las torturas en las cárceles de nuestro país. En el 2014 se le denunciaron muchos casos de tortura, en el 2015, en el 2016. ¿Por qué callar? ¿Por qué aguantar tanto? ¿O es que va a decir que a mí me utilizaron, yo fui una herramienta? Por Dios, ella forma parte del desmantelamiento del sistema judicial en Venezuela. Por lo tanto, además de eso, acusada de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Ella no es una víctima, ella es una victimaria. Y como tal, yo estoy segura que está siendo evaluada en la Corte, porque es la jefa del Ministerio Público, la jefa de quien acusaba, de quien tenía a cargo la investigación. Por lo tanto, yo no le doy a ella ni siquiera un ápice de credibilidad de cualquier cosa que ella quiera quitarse su responsabilidad. Para tener justicia o para querer indulgencia, ella debe primero aceptar sus culpas, pedirle perdón a todas sus víctimas y someterse a la justicia, que sea la justicia la que la perdone. ¿Hay pruebas? Contra ellas todas. Todas las actuaciones de la Fiscalía que no evitaban que se ejecutaran crímenes de lesa humanidad. Yo tengo testigos, tengo víctimas
de torturas. Incluso que me han dicho que cuando le iban a decir a ella lo que les estaba sucediendo, ella le decían, ustedes lo que son unos muchachitos llorones. Ella en persona le decía eso a las víctimas. Entonces, para mí, la verdad, es un funcionario del régimen de Maduro al que tanto hemos criticado, incluso antes en el régimen de Chávez, que debe someterse a la justicia. El análisis, las palabras, el punto de vista de Tamara Suju, que seguro no deja a nadie indiferente. Ella es abogada, defensora de derechos humanos, es la directora ejecutiva de Casla Institute, que mañana presentará junto al secretario general de la OEA, Luis Almagro, la actualización de violación de derechos humanos, de derechos en Venezuela, en ese informe de los últimos 2 meses y que hoy nos lo avanza aquí en Poder Latino. Señora Suju, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación. Los esperamos mañana. Ahí estaremos. Vamos. Tiempo para el debate, para las opiniones encontradas, demócratas, republicanos, liberales, conservadores, en nuestro tiempo de confrontación de ideas. Hoy lo vamos a compartir, vamos a escuchar a Jeffrey Kilgen Palza, que es republicano, es analista político, es miembro del Hispanic Leadership Council. Señor Kilgen Palza, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Y con Enrique Gutiérrez, es demócrata, es analista político, es director de medios hispanos del Partido Demócrata, del DNC. Señor Gutiérrez, ¿cómo está? Buenas noches. Muchas gracias a ti. Gracias por estar, a usted por estar con nosotros. Comenzamos por la agenda política del día, en la que el presidente Trump se ha reunido esta mañana con Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Una reunión en la que se ha visto esa buena sintonía entre ambos mandatarios. Se veía venir porque la relación entre ellos era buena. Lo podríamos leer en los mensajes cruzados de ambos líderes y la admiración que se sienten, particularmente Bolsonaro, de Donald Trump. Señor Gutiérrez, ¿qué tenemos que esperar de la relación de ahora en adelante entre esos dos países, las dos democracias más grandes del continente? Mira, yo creo que ojalá sea una buena relación donde podamos trabajar juntos. Siempre yo estoy muy optimista que podamos trabajar con estas naciones latinoamericanas, porque para nosotros es importante los acuerdos que pueden salir de esto. Al igual, estamos en una administración que siempre hay sorpresas. Cuando vienen líderes de otras naciones, el presidente tiene que hay veces tal vez hablar de sus problemas políticos aquí nacionalmente, y tal vez es cuando nos vemos en mal con otras naciones, así como la podemos hacer en este día como Brasil. Entonces tenemos que esperar a ver qué es lo que sucede, ¿verdad? ¿Qué es lo que sale? Bueno, Brasil es la octava o novena economía del mundo, entonces tenemos que tener muy buenas relaciones con ellos. Abrir el mercado brasileño es muy importante para el bienestar económico de los Estados Unidos. Ahora con Bolsonaro ha cambiado la política económica de Brasil y de todo ese bloque. Recuerda que con Lula da Silva ellos formaron su mercado común, creo que se llamaba UNASUR, algo así, que nunca funcionó. Era Argentina, Brasil, Paraguay, y si no mal me equivoco, Uruguay, todos miembros del Foro de Sao Paulo. Ahora todos esos presidentes, bueno, Lula da Silva en la cárcel, Cristina Kirchner casi en la cárcel, y ese bloque económico nunca funcionó. Lo que a mí me parece muy importante es de que el señor Bolsonaro y el presidente Trump conversen sobre la situación de Venezuela. Eso es muy importante. Ese tema hay que resolverlo porque Venezuela está desestabilizando toda la región y se va a poner peor. Ese es un tema muy importante. En ese sentido, el Partido Demócrata ha presentado diversas iniciativas, señor Kilgen Palza, al respecto de Venezuela, diciéndole al presidente Trump, oigan, el TPS es la manera más coherente de continuar avanzando en el tema venezolano. Y parece que continúa la presión diplomática. La opción militar está sobre la mesa, pero cada vez menos, porque la van rebajando. Incluso el mismo enviado especial del Departamento de Estado para Venezuela, Elliot Abrams, la ha descartado. Y un gesto que sí podría tener esta administración
además del envío de ayuda humanitaria, es aprobar un TPS y parece que eso está bloqueado. ¿Por qué? Pero el TPS es para ayudar a los venezolanos que van a estar acá, ¿no? Sí. ¿Y cómo ayudamos a la mayoría de venezolanos que están allá? Claro, pero si no ayudamos a los que están en casa, ¿por qué vamos a ayudar a los que están fuera si ya los que están en casa ya no los estamos ayudando? Porque si no ayuda, si no soluciona la solución de Venezuela, el problema de Venezuela ahorita que es comunismo o es socialismo, van a venir muchas más personas y la diáspora venezolana va a continuar. Más fácil es irse caminando a los países fronterizos, ¿no? ¿Quiere Brasil, decir que si se aprueba el Ecuador. TPS sería un efecto llamado? Si no se aprueba sería un efecto de llamada y si se aprueba también. Entonces yo voy por solucionar el problema allá. Ahí es que yo voy. Mira, tú tomaste este punto y yo creo que es una diferencia que tenemos los republicanos y los demócratas, donde nosotros el enfoque es proteger, ¿verdad?, a los venezolanos que ya están aquí. Aún la diáspora todavía continúa, los venezolanos quieren salir de ese país por los problemas de este régimen de Nicolás Maduro. Entonces el enfoque ha sido de los demócratas no solo de hablar de una intervención, no militar, sino tal vez una intervención con otras naciones, con otras coaliciones donde podemos forzar a Nicolás Maduro que salga, pero también tenemos que proteger a estas personas que también quieren asilo político por causa de que están también de este régimen. Nosotros tenemos que protegerlas y son las propuestas que los demócratas ya han tenido en la Cámara Baja y han sido también, y lo digo porque es verdad que han sido apoyadas bipartidista en el Senado también con los republicanos. Entonces ya son los que esta administración también tome la cosa en serio y hagamos un acuerdo en esto. Hasta los republicanos apoyan el TPS. Oh, sí, pues no, pero me estás preguntando a mí, yo digo de que hay que solucionar el problema de raíz. El problema de raíz es cambiar el régimen económico y político en Venezuela. El señor Maduro no se va a ir porque le estamos diciendo que se vaya. Este señor hay que sacarlo por la fuerza. Ahora, o sea, ¿usted defiende la opción militar? Totalmente. Defiendo la opción militar, sí. Y eso también va en contra de lo que Trump ha dicho en otras ocasiones, que él no está para ¿cómo se dice?, reconstruir naciones. Entonces yo creo que es donde nosotros estamos en desacuerdo. Hemos visto lo que el proceso de la historia, como en otros países como Irak y como Afganistán, tal vez ahí es donde estamos todavía batallando, y es un proceso que nosotros tenemos que estar muy tenemos que lo tenemos que tratar con mucha delicadez. Avanza la carrera de aspirantes a la nominación demócrata para disputarle la presidencia de los Estados Unidos en el 2020 al presidente Trump. Sabemos que en las últimas horas se han sumado a esa carrera otras voces y aparecen propuestas que llaman la atención. En las últimas 24 horas hemos escuchado a la senadora de Massachusetts y candidata o aspirante demócrata Elizabeth Warren decir que el colegio electoral hay que abolirlo, ese sistema en el que los ciudadanos votan y los representantes del colegio electoral de cada estado se comprometen a, en una votación en el Congreso, dar el voto a quien ha ganado la mayoría en su estado, sea un candidato demócrata o sea republicano, el de la mayoría del estado. Dice Elizabeth Warren que eso hay que eliminarlo y lo que hay que priorizar es el voto popular. Hay que recordar que en las últimas presidencias solo 2 veces un presidente ha ganado el voto del colegio electoral, pero no el voto popular. Fue Donald Trump, con casi 3 millones de votos a favor de Hillary Clinton respecto del presidente Trump, y George Bush, o sea, 2 republicanos. Escuchemos a propuestas como la de Elizabeth Warren, es porque como que nunca les ha favorecido cuando se ha presentado esta situación, es la manera de ganar para evitar eso. Porque este sistema está en vigor desde hace décadas. No creo, mira, yo creo que es una posición que ella está tomando porque el Partido Demócrata aún es un partido que quiere un gobierno representativo y más democrático. Y yo creo que es una de sus posiciones políticamente, ella ha separado, pero yo creo que si tú hablas con cualquier estadounidense, favorecen a un sistema así, porque así es como elegimos nuestros líderes locales, estatales, federales, y aún hay quienes están desilusionados con el proceso porque no es un proceso popular, ¿verdad? La última elección que ha ganado la última vez que un republicano ha ganado el voto popular fue George W. Bush en el 2004.
4. Entonces, yo creo que si lo que ella está sugiriendo es que si hubiera un proceso donde podemos abrir el voto popular, yo creo que más personas participarían en nuestra democracia. ¿Por qué vas a cambiar un sistema que funciona perfectamente? Este sistema tiene 203 años y Estados Unidos es la superpotencia, es el mejor país ¿Puede en la definir historia. perfectamente? Porque cuando una mayoría de votantes optan por otro candidato, pero por este sistema que usted define que funciona perfectamente, acaba teniendo la presidencia el que tiene menos votos, ¿eso quiere decir que hay votos que valen más y otros que valen menos? No, el sistema ha sido creado así desde el comienzo, desde la fundación de los Estados Unidos, tiene 203 años y ese sistema ha llevado a Estados Unidos a tener una democracia que nunca ha tenido ningún problema, nunca hemos tenido un golpe de Estado, nunca hemos tenido... hemos tenido una guerra de secesión, y inclusive durante la guerra de secesión se celebraron elecciones libres, pero el punto es, ¿para qué vas a cambiar algo que funciona perfectamente? Mira Estados Unidos, representa el 30 o 40% de la economía del mundo, país de libertad. Mira, yo creo que nosotros no tenemos un problema con el sistema, ¿verdad? Ella lo que está sugiriendo es una participación más amplia para los votantes que quieren participar en nuestra democracia. Y aún hay quienes personas no participan en este proceso porque dicen, pues, ¿para qué si mi voto no va a contar? Porque el presidente, aunque ganó el colegio electoral, él dice que él tiene un mandato por su victoria, pero el mandato popular no fue así, ¿verdad? Las gentes decidieron por otra opción, pero al igual, otra vez, estamos hablando, yo creo que una diferencia entre el Partido Demócrata y los republicanos. Los demócratas quieren ampliar la participación política de personas y los republicanos quieren tienen políticas que quieren, ¿cómo se dice? Limitar el voto de las minorías. Y así lo hemos por visto. Alusiones, no le iba a dar la palabra, pero por alusiones. No, ¿cómo va a limitar el voto? No, si ese es un sistema que se ha creado hace 203 años. ¿Por qué vas a cambiar algo que funciona perfectamente? Me parece que el señor Gutiérrez se refería a políticas en los estados en los que hay dificultades para poder ejercer ese derecho. ¿Cómo? ¿Cuál dificultades? Vas y votas. Vas con tu ID, vas y votas. Oiga, no, a ver, yo no tomo partido. Yo no tomo partido, pero le digo, vas y votas, pero si tienes en una población 7 colegios electorales y te los pasan a 2 y no hay facilidades para poder dejarle la oficina de trabajo cuando en Estados Unidos se vota en horario de oficinas y es un día de trabajo y no se da fiesta, cuando te piden doble identidad con oficial. Puedes votar por correo también acá, ¿no? Sí, pero hay políticas que hacen más difícil votar. Eso es algo que está reconocido. Si quieres votar y quieres ejercer tu derecho ciudadano, tienes que hacer un esfuerzo, ir y votar, ¿no? O quiere que esté abierto las 24 horas. Pero si regresamos... Se puede hacer, eso es simple de solucionar, pero no cambiarme el colegio electoral que funciona perfectamente y ha llevado a Estados Unidos a ser la superpotencia y el mejor país en la historia de la civilización. Listo, tengo que terminar. Les pido un comentario breve sobre un dato que nos ha llamado la atención de una encuesta. Uno de los grandes argumentos, de las grandes críticas que se le hacen al presidente Trump cuando dice que la economía es inmejorable es que no la sienten la mayoría de los ciudadanos. Una encuesta contradice esa tesis. 7 de cada 10 considera que la economía va bien. Señor Gutiérrez, brevemente. Yo creo que hay otra cara, ¿verdad? En la edad o podemos tomar otro punto de esta economía. La economía está trabajando para las grandes corporaciones, para las grandes empresas. Y eso es notable. ¿Por qué? Porque hay personas que han visto esta reforma fiscal de este presidente y la han beneficiado a estas corporaciones. 10 segundos. 7 de cada 10, suficiente. 7 personas de cada 10 dicen, a mí me está yendo mejor en mi casa. Listo. Es la opinión de Jeffrey Kirchenpalza y de Enrique Gutiérrez, republicano y demócrata, que nos han acompañado hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, señor, por la invitación. Y ustedes, háganos llegar sus opiniones, @PoderLatino_NTN. Muchos comentarios que nos han llegado a la editorial de ayer en el que comentábamos la actitud timorata de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Y nos llegaban comentarios como estos dos. Bastante claro, Michelle Bachelet ha abandonado a la mayoría de los venezolanos. Es lamentable y con falta de sentido que la señora Michelle Bachelet, que ocupa uno de los cargos más importantes en la ONU, se haga la desentendida sobre la situación en Venezuela. Los comentarios de Luis y Leandro
2 ejemplos de las reacciones de ustedes a ese editorial en el que cuestionábamos esa falta de claridad de Michelle Bachelet sobre la situación en Venezuela. Otro comentario que también nos llegó y que nos ha gustado recuperar para el programa: el futuro de Nicolás Maduro. ¿La opción militar está sobre la mesa? ¿Es una opción? No hay un motivo sólido para una intervención militar. Maduro hay que sacarlo es con inteligencia. Gracias, Norberto, por su mensaje. Polémica, también su posicionamiento. Hay muchos venezolanos que sí están por esa opción. Lo hemos dicho en este programa, la opción militar hay que verla con toda su dimensión y las consecuencias que tiene, diplomáticas, pero también de coste humano sobre Venezuela. La opción diplomática que cada vez menos voces apoyan en este momento. Gracias por su sintonía, por la generosidad de su tiempo. Nosotros terminamos aquí nuestro espacio de hoy para volver mañana, no sin antes para desearles una feliz noche. Que descansen.